Mi nombre es Dina Bunna, como dijeron recién. Voy a hablar de dos instituciones en la vieja ciudad. Una que muy especial, porque hoy el grupo que está en el Museo de los Asentamientos ha organizado esta parte, bueno, junto con otro grupo, claro, pero ese Museo de los Asentamientos es la continuación de lo que aquello en la vieja ciudad de Federación se instaló como museo regional. Surge a partir de una visita a la ciudad de La Paz, donde conocimos el Museo de La Paz y donde quien era el director en aquel momento, un militar, López de Osornio, es el que nos ayuda a crear, a ver cómo había que hacer ese museo. ¿Por qué? Porque, por supuesto, para el año que estábamos hablando ya de que seguramente se iba a hacer federación, ¿y entonces cómo? ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo vamos a guardar algunas cosas? Tenemos que recuperar. Así fue que con un grupo de personas fuimos armando ese museo, buscando tanto en las familias que estaban en la ciudad y a gente del campo también, que donó o se dio en préstamo objetos, que algunos de ellos todavía siguen estando en el actual museo. Ese museo había que buscarle un lugar, así que por supuesto que con las conversaciones que pudimos hacer con el entonces Padre Viola, nos cedió lo que era para ese entonces, o había sido para ese entonces, el salón parroquial, que fue en parte, una época fue cine, una época fue distintos elementos, pero que a lo último era simplemente, se había abierto una puerta de una de las calles y era el garaje del padre, del cura. Así que se hizo todos los trámites y se organizó ese museo regional, con una comisión ad honorem, por supuesto, y apoyados también por quien era en aquel momento el intendente de la ciudad, que era don José María Dalorzo. Y en ese momento estaba también dentro de esa parte alguien que nos acompaña, que es Carlitos Masurier, estaba don Gentil, estaba señor Miller, una cantidad de gente que nos ayudaron a crear. Se inaugura el 9 de julio de 1975. Por supuesto que como estaba organizado, era una parte religiosa, digamos así, que estaban los elementos que nos habían cedido y otra parte de lo que nos habían donado o prestado. Así era ese museo regional. Pasado el tiempo y, por supuesto, cuando ya se decide hacer la nueva ciudad, es donde se logra, a través de la Universidad Nacional del Noreste, realizar el traslado, ladrillo por ladrillo y con un plano original que se encontró, hacer la réplica de esa vieja iglesia y que es nuestro museo actual. Museo al que realmente se cambió y, por supuesto, está muy actualizado, claro. Esa institución se crea en aquel momento para guardar todo lo que teníamos y también se hace desde ese lugar. Se creó por primera vez el grupo de guías de turismo. ¿Por qué? Porque al saber que se hacía la nueva ciudad, teníamos la visita de muchísima gente y muchos colectivos que venían a ver qué era eso de la vieja ciudad y qué iba a ser esa nueva ciudad. Así que ahí aparece el primer grupo de guías de turismo que se hizo en Federación. Y la otra institución también, que hasta hoy existe y sigue siendo parte de nuestra cultura, es la Biblioteca Popular Rivadavia. Esa Biblioteca Popular que hoy alguien dijo frente a la plaza principal, que se crea en 1896. Para aquella época era un grupo de hombres que se reunían a leer, a conversar las cuestiones de la época y donde, por supuesto, la decisión fue armar esa primera biblioteca. Si
alguno de los presentes que está aquí recuerda aquella biblioteca, tenía unos armarios muy especiales para guardar todos esos libros que se tenían. Algunos de los elementos de la biblioteca, de aquella biblioteca, las mesas, algunos elementos sí los seguimos teniendo. Y parte de lo que fueron aquellos muebles también están allí, junto a otra cantidad de recuerdos de la vieja ciudad. Pero esa biblioteca popular también tiene un valor muy importante para esa época, donde se crea a través de esa comisión del momento lo que fue después, más tarde, el primer Instituto Secundario Domingo Faustino Sarmiento. Los jóvenes de la época no podían irse a estudiar, la mayoría, salvo excepciones, que podían irse a algún lugar, pero si no, no tenían. Así que se crea en 1952 el primer grupo de estudiantes y que cada uno llevaba su silla o una mesita, algo en el lugar de la biblioteca. Se empieza eso que más tarde será para todos nosotros tan importante, que fue el Instituto Secundario Domingo Faustino Sarmiento. Creo que son dos instituciones señeras en la cultura, en la historia de Federación y que siguen existiendo. Nos debemos todavía, y lo hago ahora sí personal, nos debemos el archivo histórico. Gracias.